Buenos días, doctor Martínez. El día de hoy le vamos a presentar nuestro trabajo de patología. Nosotros escogimos la patología del dorsal de Pons y su fisiopatología. Mi grupo está conformado por el compañero Guzmán Chavarría, Sardá Bloise, Granados Ivankovic, López Escobar, mi persona y la compañera Cuadro Solano. Bueno, para comenzar con la anatomía del corazón, el corazón es un órgano hueco situado en el intestino medio. Está compuesto en su mayoría por un músculo especializado cardíaco y está recubierto por el pericardio. Va a poseer 4 cavidades, 2 atrios superiores y 2 ventrículos inferiores. La sangre pobre en oxígeno llega al atrio derecho por las venas cavas, pasa al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Esta es enviada a los pulmones por las arterias pulmonares, a donde se oxigena y vuelve al atrio izquierdo por las venas pulmonares. Atraviesa la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, donde es inyectada al resto del cuerpo por la arteria aorta. La primera zona del corazón por las propias arterias coronarias. Ahora bien, igualmente en la anatomía hay que conocer la histología. La histología del corazón se divide en 3 capas en total. El endocardio que reviste las cavidades del corazón, está compuesto de un epitelio simple y se encarga de difundir diferentes nutrientes. Luego tenemos el miocardio, que el miocardio se divide en 2 células, las contráctiles y las eléctricas, por así decirlo. Aquí entra un poco la anatomía electrónica, que más adelante va a explicar el compañero Granados, que está muy relacionado con su fisiología, pero hay que solamente que estas células del miocardio, que son las que nos ayudan a contracción electrónica, se dividen en dos espacios muy importantes, el nodo central y el ventricular, que son importantísimos para la contracción del corazón. Y por último tenemos que hacer el epicardio, que es la capa externa, que está revestida por el pericardio y tiene un rol muy importante en el movimiento de esta y en diferentes movimientos como de fricción. Con respecto a la fisiología, el corazón es un órgano esencial que cuenta con 4 propiedades fisiológicas: vasmotropismo, que es la capacidad de excitabilidad del tejido cardíaco; cronotropismo, que ajusta la frecuencia cardíaca según las demandas metabólicas; bromotropismo, que se encarga de la conducción eléctrica del nódulo sinoauricular hasta las fibras de Purkinje; y por último el inotropismo, que es la contracción del músculo cardíaco. A nivel estructural, el músculo atrial posee una pared delgada con poca fuerza. Solo el 20% del llenado ventricular es por contracción atrial. Este sería el llenado rápido. El 80% restante ocurre por visa ptergo y visa fronte. Por otro lado, el músculo ventricular es más grueso y con mayor fuerza. Esto para poder vencer la presión y abrir la válvula semilunar, que en este caso sería la aórtica, enviando sangre a la circulación mayor. 1, 2, 3. Ahora continuamos con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco empieza por el nódulo sinoatrial, que dice que es el marcapasos natural del corazón. Este nódulo proporciona un ritmo eléctrico automatizado. Este ritmo es terminal, se expresa en el nódulo atrial, que dice que es nódulo bradicardizante, lo que hace que los atrios se contraigan los ventrículos. Sigue una rama izquierda a la derecha para llegar a la Purkinje. Ahora, cambiando de tema, tenemos la función de las válvulas y su relación con los ritmos cardíacos. Tenemos las válvulas atriales, corresponde a la mitad de la izquierda y la tricúspide de la derecha. ¿Y qué pasa en los atrios ventrículos? O sea, que impiden el flujo sistólico. Se cierran cuando hay alta presión ventricular y se abren cuando hay baja presión ventricular. Corresponden al primer ruido cardíaco y es el ruido de cierre, que tiene un tono bajo y prolongado. Ahora, las válvulas pulmonares tenemos la aórtica pulmonar. Ellas impiden que pase la sangre de la aorta al ventrículo o del pulmón al ventrículo. Se cierra cuando hay poca presión en el ventrículo y saben cuando la presión ventricular la supera. Y corresponden al segundo ruido cardíaco, el cierre seco y rápido. Ahora tenemos el mecanismo de Frank-Starling, que corresponde a cuanto más se extiende el músculo cardíaco en su llenado, mayor cantidad de sangre bombea. Ahora tenemos el control del sistema nervioso autónomo. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, que tiene un efecto cronotrópico negativo. Lo que sucede es que sale potasio al y se polariza el corazón, por ende baja la frecuencia cardíaca. Tiene un efecto muscarínico 2, que da bradicardia. Y el sistema simpático tiene un efecto cronotrópico, tonotrópico y notrópico positivo, que aumenta la frecuencia cardíaca, y tiene un efecto beta 2, que produce taquicardia. Además de sus propiedades, la actividad eléctrica del corazón se puede evaluar por medio del electrocardiograma. Este comienza con la despolarización auricular, la cual se presenta como la onda P. Continúa con el intervalo PQ, el cual corresponde a la contracción atrial. Posteriormente, el complejo QRS representa la despolarización ventricular. El segmento ST es la parte temprana de la repolarización ventricular, que es el periodo refractario. Y para finalizar, la onda T muestra la repolarización ventricular, que sería una onda positiva.
Patología. ¿Qué exactamente es el Torsades de Points? Bueno, el Torsades de Points es una patología cardíaca que se caracteriza por su taquiarritmia ventricular y se caracteriza por varios focos ectópicos. La patología en sí se clasifica como una taquicardia ventricular polimórfica y su traducción literal del francés es torcimiento de los puntos. En esta patología, en el electrocardiograma hay un alargamiento del intervalo QT. ¿Qué significa este alargamiento? Significa que hay un balance de la entrada de iones de sodio y calcio y la salida de iones de potasio. Debido a este imbalance, no hay un correcto cierre de los canales de calcio, por lo que no hay una debida despolarización del miocardiocito. Mientras más se alargue el QT, puede llegar a un punto en el que de una despolarización temprana del cardiomiocito y mediante los discos intercalados, todo el miocardio contrae los focos ectópicos. Este alargamiento QT se puede dar por varias causas, por fármacos como antihistamínicos, antibióticos, antidepresivos y antieméticos, o por causas genéticas, como el síndrome del QT alargado. Para valorar médicamente un Torsades de Points es imperativo conectar el electrocardiograma al paciente. El EQG de un paciente es muy característico. Pues de un complejo QRS alargado que oscila de arriba hacia abajo a lo largo de la línea isoeléctrica recta. Entonces, el tratamiento va a depender de si el paciente presenta un pulso o no. Si el paciente no presenta pulso, se debe desfibrilar. Si el paciente presenta un pulso, se le pone fármacos como por ejemplo el magnesio de manera intravenosa, el isoproterenol y entre otros. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor, y a los compañeros que van a poder ver la grabación.